Primero que todo, agradecer a los organizadores, a Karen, a Yanina, a Aníbal, por esta segunda invitación. Estoy muy contento de estar acá, así que ojalá que podamos conversar un rato sobre el tema del esoterismo en el amor y en el cuerpo. Originalmente la ponencia estaba pensada para 1 hora, pero yo creo que hay que ser bien respetuoso con el tiempo de ustedes. Estamos más de 40 minutos atrasados, entonces voy a hacer algo mucho más cortito de lo que tenía pensado y así también dejar un poquito para el diálogo, que yo creo que siempre es la parte como más interesante, ¿no? Si se me desestructura un poco la presentación al tratar de comprimirla, ustedes me van comprendiendo. Cuando uno piensa en la temática del amor y el cuerpo, desde el punto de vista de la psicología profunda, se denomina psicología profunda a psicología que contempla lo inconsciente, es bien interesante pensar que Jung postulaba de que el amor es el único concepto que no tiene opuesto. Es decir, que el amor es un concepto integrativo. Dentro de él cabe el odio, la venganza, la atracción. El amor como eros. Y el cuerpo como una prolongación de la afectividad, donde probablemente se va a alojar uno de los conceptos más importantes de la psicología clínica, que es el concepto del apego. Amor, cuerpo, apego. Apego en sentido psicológico, no en sentido cotidiano. No se trata de tener a los niñitos todo el día cerca haciéndoles cariño, ¿no? Eso en realidad forma un mal apego. El apego es la capacidad que tiene la madre o el padre en su función materna de regular al niño cuando éste está alterado. Si la mamá es capaz de provocar esa regulación, el niño va generando un buen apego. ¿Cómo se observa un buen apego? Porque las personas con buen apego son capaces de explorar, de alejarse, manteniendo el vínculo, ¿no? Entonces es un poquito al revés de cómo se entiende. Y eso tiene que ver directamente con una experiencia amorosa y corporal. Si uno va al campo y ve la vaquita, el ternero tiene la cabeza pegada, ¿no?, al lomo de la mamá vaca, ¿no? Hay una cosa que es física. Entonces la propuesta va a ser que pensemos desde la psicología analítica, que es el nombre que Carl Gustav Jung le dio a su psicología para diferenciarla del psicoanálisis. Ahí tienen una foto a su derecha sentado con un bastón y un cigarro, un puro. Está Freud, ¿no? Él murió de cáncer en la boca, ¿no? Cáncer en la mandíbula. Los psicoanalistas dicen de tanto hablar, ¿no? Y a su izquierda sentado está Jung, en esta relación homoerótica y de tanta atracción que hubo entre ambos. Y a mí me parece también bastante importante señalar a quien está parado a la izquierda, Ferenczi, que va a ser justamente un psicólogo que va a desarrollar mucho el tema del apego, del amoroso, y que hoy en día es lo que se conoce como psicología intersubjetiva o psicoanálisis relacional, que es que pongamos a pensar que en realidad se trata de no solamente chequear lo que ocurre en mi mundo interno, sino de chequear de que mi mundo interno está en directa relación con lo que está pasando en el vínculo con los otros, ¿no? Y eso incluso a nivel corporal. Mi cuerpo tiene reacciones fisiológicas que responden a tu corporalidad. Nuestros cuerpos hablan. En clínica, las transferencias y las contratransferencias, lo que le va pasando al paciente y al terapeuta entre ellos, no solamente es algo emocional, también es algo corporal. Hay pacientes que provocan unas ciertas
sensaciones corporales distintas a otros. Hay pacientes que dejan súper ansiosos y después hay que salir a correr. Y para evitar este mundo de hombres, planteado por hombres y resumido por hombres, siempre recordar a la que está entre medio de Jung y Freud, Sabina Spielrein, amante de Jung. Sabina, una mujer extraordinaria, la primera que va a plantear la posibilidad del psicoanálisis en niños. Tiene una muerte trágica en Rusia, en una iglesia, en el medio de una guerra. Y a mí el aporte que me parece más interesante, del cual Freud se negó, pero hoy en día es algo absolutamente aceptado, es que en ese tiempo básicamente el psicoanálisis era una división entre eros, lo vamos a ver, y tánatos, pulsión de vida, ¿no? Algo que se aúna y que crea nuevas complejidades, y tánatos, separación, desvinculación, ¿no? Pulsión de muerte. Y Freud, el viejo Freud, pensaba que la pulsión de eros es donde se alojaba la sexualidad. Y Sabina va a decir, caballero, yo creo que el sexo también tiene tánatos, ¿no? Hay una sexualidad con pulsión de muerte. Freud no lo aceptó, pero hoy día eso es parte obvia de la psicología profunda. Y voy a ver cómo me va el tiempo, pero vamos a tratar de alojar algunas concepciones de qué tiene que ver el mito del eros con el fenómeno de la depresión. Somos una sociedad evidentemente deprimida, para ver si logramos por un momento como rescatar qué está en lo profundo de este arquetipo, qué está queriendo decir el mito de Eros, qué está queriendo decir el fenómeno depresivo sobre una parte de lo que denominamos inconsciente colectivo, ¿no? Vamos a tratar de postular de que hay algo más profundo que se expresa a través del Eros y que se expresa a través de la depresión. Vamos a ver si resulta. Bueno, entonces tomémonos unos minutos y les cuento el mito de Eros, que a diferencia de casi todos los mitos del mundo griego, tiene un final feliz, así que no se preocupen, porque la mitología griega está atravesada por la idea de lo trágico, ¿no? La tragedia como la caída luciferina, ¿no? El sinsentido, la ausencia de la silla, ¿no? Nosotros vivimos en una sociedad neurótica del sentido. Choco el auto, lo que pasa es que esto fue mejor porque siempre buscando neuróticamente el sentido, ¿no? Porque le tememos espantosamente a lo trágico. La mitología griega tiene mucho que aportar al respecto, pero eso es harina de otro costal, porque hoy día vamos a ver un mito preñado de sentido. Érase una vez una doncella llamada Psique, que ya a alguno tiene que llamar la atención porque hace referencia a lo psíquico. Cada uno tiene una psique, ¿no? Es un mito directamente relacionado con la psicología, ¿no? Y está Psique, a su derecha está Afrodita y Eros, el dios Eros. Afrodita es madre de Eros, ¿no? Entonces este perfectamente es el mito de los enamorados y la suegra. Entonces, érase una vez una doncella bella, 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 que se llamaba Psique, pero que tenía esta cosa aún inmadura, y ella una vez va al oráculo, al igual que lo va a hacer grandes héroes del mundo griego, ¿no? Como Edipo, y va a escuchar su destino, y su destino va a ser que tiene que ir a un acantilado a esperar que un terrible monstruo venga y la arroje. ¿Por qué? Porque en el pueblo donde vivía la Psique, era tan bella ella que el pueblo la empezó como a rendir culto en vez de rendírselo a Afrodita, la diosa de la belleza. Y los dioses necesitan el reconocimiento del ser humano.
Por lo tanto, Afrodita, enojada por esta pérdida de atención, manda a su hijo Eros a que se haga cargo de Psique. Por eso que Psique, cuando va al oráculo, escucha cuál es su destino. Y esta Psique, ahí está Afrodita, ¿no? Y ahí está Eros, que, atención, todavía no es este Cupido, esta guagua romana media híbrida y media rara, sino que todavía en el mundo griego lo masculino está posicionado del Eros. Todavía no hay esta disociación entre el hombre y el Eros, ¿no? Que es muy representativo de Cupido. Entonces, la Psique va a ir a este acantilado y va a venir Eros volando con sus flechas que tienen puntas con un líquido especial que cuando alguien las recibe se enamora de lo primero que ve. Y atención, como que Eros va bajando y como que se tupe, como decimos los chilenos, ¿no? Y se pincha con una de sus flechas. Ojo, el mundo griego, la mitología griega está llena de accidentes. Repito, no todo tiene sentido, hay cosas que pasan, ¿no? Fue un accidente, iba a otra cosa, se pincha, lo primero que ve es a la doncella y se enamora. Entonces, en vez de arrojarla al acantilado, la toma y se la lleva a su palacio. Pero sí que no ha visto al dios, ¿no? Los seres humanos no vemos a los dioses. Esto es un proceso invisible. Entonces hay dos reglas. Eros le ofrece a vivir en el palacio, de noche va a venir, van a alojar en el mismo lecho, pero de día él se va a ir y la Psique no puede ver a Eros, ¿no? Esta es todavía una Psique joven, es una Psique inmadura. Fíjense cómo va aceptando todo lo que le dicen. Psique acepta, no está mal vivir de pasar de que te va a raptar un monstruo a vivir en un palacio. Ok. Y entonces de noche están juntos, no lo ve, y de día Eros siempre se va. Pero Psique empieza a extrañar a sus hermanas y le pide a Eros que si pueden ir a visitarlas. Eros se niega, piensa que es una mala idea, pero como está enamorado, accede. Y las hermanas, cuando van a ver y ven el palacio, ¿no?, les entra la envidia, ¿no?, y le empiezan a decir cosas así que, oye, ¿y quién es el dueño de esto? ¿Y no se deja ver? ¿Y no será un monstruo? ¿Con quién te estás acostando? Y le meten el lichito, ¿no? Entonces sí que no se aguanta, fíjense todavía en una cosa como muy influenciable. Y una noche, luego de un momento romántico, toma una lámpara con aceite hirviendo y alumbra a quien está a su lado. Y, oh, sorpresa, el dios del amor, ¿no? El amor. El amor, no el amor solamente sentido amoroso, el amor sin opuestos, donde están todas las emociones. Pero para su mala suerte, una gota de aceite hirviendo se resbala de la lámpara y quema al dios. Eros se despierta, enojadísimo, y se va, ¿no? Y aquí, atención, hay un vuelco en el relato, porque Psique se empieza a quedar sin Eros. ¿Qué es lo que le pasa a una Psique cuando se queda sin amor? Y la Psique como que se empieza a deprimir. Extraña profundamente al dios, no sabe a quién pedirle ayuda y recurre a la única persona que en ese momento puede, Afrodita, la suegra, ¿no? ¿A quién más? ¿No? Bueno. Y Afrodita como que la mira como bastante en menos
y le entrega un número, me parece que son 7 pruebas imposibles de realizar, y le dice, si logras pasar por todas estas pruebas, yo voy a hablar con mi hijo y vamos a solucionar el tema, ¿no? Y este es el momento principal del mito, porque sí que frente a cada prueba imposible, ¿no? Como que siempre siente que no puede. Y lo que empieza a hacer es que se desvitaliza. Como que no lo intenta, se queda. Y va a ser la naturaleza la que siempre la va a estar ayudando a que ella pueda cumplir cada una de estas proezas. Pero frente a cada nueva proeza, sí que se comporta desvitalizadamente, deprimidamente. La última y la más difícil de las tareas es que tiene que ir al mundo del Hades, al mundo de los muertos. Ustedes saben que quien entra al Hades no regresa. Hay ciertas excepciones, como Hermes, como Perséfone, ¿no? Pero generalmente uno queda atrapado en el mundo de los muertos. Entonces sí que va a llevar 2 monedas, por eso se ponían 2 monedas en los antiguos héroes, porque es una para la ida, para el barquero Caronte, y otra para el regreso. Si vas con una sola moneda no tienes cómo pagar la vuelta. Entonces entra en el inframundo, le paga a Caronte, imagínensela navegando por el río Estigia, el río del olvido. La muerte es ausencia de memoria. Quien no recuerda está semi-muerto. Tanta película de zombies que andan de vuelta. Se baja de la embarcación, entra en el Hades y tiene que recoger un pequeño cofre que sin abrir tiene que llevárselo a Afrodita. Pero en último momento, ¿no? Dice, no vaya a ser, esto yo por favor, no vaya a ser que aquí hay unos polvos bonitos para estucarme. Abre el cofre, sale un polvo y se duerme, ¿no? Dormida en el Hades, dormida en la muerte, ¿no? La relación eterna entre el sueño y la muerte. Lo más cercano que tenemos de morir es estar soñando. Se queda dormida en el Hades. Y ahí sí, Eros se va a compadecer, va a mandar a sus querubines, que la van a levantar del mundo de los muertos, la van a ascender hacia el Olimpo, ¿no? Es muy bonita esta imagen de el Eros humanizado en el sujeto. Jung va a llamar eso alma. Cuando el Eros entra en una persona es el alma que te eleva. La experiencia del alma es una experiencia de ascenso, contraria a la experiencia trágica, ¿no? La psique va a ascender luego de tanto haber caído. Va a haber un matrimonio en el Olimpo, ¿no? Es como lo inconsciente personal relacionado con los dioses de lo colectivo. Y Psique y Eros van a quedar juntos, ¿no? Al final Fénix yo se los había prometido. Entonces, ¿cuál es la relación de este mito con la dinámica de la depresión? Bueno, si partimos de la base de que en la psicología profunda la psique es definida como la totalidad de los procesos psicológicos, tanto conscientes o inconscientes, es decir, que toda mi conciencia y todo mi inconsciente construyen una psique. El Eros es en la psique una función de relación, es una fuerza vinculante. El Eros es quien vincula a psique.
Fíjense como cuando la psique pierde al eros, se moviliza con dificultad, pero se moviliza en busca del eros. Si alguien quiere conectar con su mundo interno, necesita de eros. Si alguien quiere conectar con un otro, necesita de eros, ¿no? De ese amor y esa corporalidad que me permiten relacionarme. Mientras Tánatos desune, Eros reúne. Me reúne con los otros y me reúne conmigo mismo. Psique necesita de Eros como expresión de fuerza vinculante para no deprimirse. Hay un apartado que a mí me parece que es bastante interesante. Los estudios en las neurociencias actuales que no responden ni la mitad de las preguntas importantes, ¿no? No hay que irse como una cosa de pensar que las neurociencias va a ser la panacea que va a responder sobre los misterios del hombre, pero hay ciertas cosas que se hacen aporte. Y una de las cosas interesantes es que en los cerebros de las personas deprimidas, en realidad se ha encontrado de que lo que define la depresión no es la tristeza. Lo que define a la depresión es la ausencia de alegría. O sea, los cerebros deprimidos lo que no hacen es conectar con expresiones alegres. Por lo tanto, atención si hay aquí astrólogos o terapeutas. Cuando uno quiere trabajar con la tristeza del otro, no solamente hay que profundizar en la tristeza, sino que hay que reflejar la ausencia de alegría. Yo tenía como un apartado sobre cosas depresivas, pero me parece que lo vamos a dejar para otra ocasión. Lo que sí, a lo mejor comentarles es que la persona que está deprimida, ¿no?, lo que se observa es que su líbido, su energética, su existencia no está fluyendo adaptativamente al mundo, ¿no? Yo en este momento es como que mi energía está fluyendo hacia el tema, está fluyendo hacia ustedes, está tratando de poner vida, ¿no?, y vínculo. En el deprimido, lo que empieza a ocurrir con la energética, hoy día ya es como antiguo hablar de líbido, es que esa vida empieza a volcarse al mundo interno. Por eso que los deprimidos dan la sensación como de no tener fuerza. Porque toda la energía que anteriormente estaba en disposición a la adaptación al mundo, en este momento está como volcándose al interior, como si un mar que empieza a retroceder. ¿Por qué? Porque pareciera que el deprimido en algún momento ha olvidado algún contenido importante de su historia que necesita recordar para seguir viviendo. Si hay algo que me pasó ahí en la infancia que nunca he querido pensar en eso, y llega un momento en vital donde necesito pensar en eso para seguir adelante, la psique comienza a deprimirse. Es decir, la energía empieza como a tratar de activar, de hacer contacto con la energía, con ese contenido olvidado. Fíjense qué bonito, porque en realidad, desde ese punto de vista, la depresión es una actitud adaptativa de la psique. Es el último intento que tiene para hacer algo que se necesita hacer. En realidad,
todas las psicopatologías son la última expresión adaptativa de psique. Por eso es que la depresión se explica también a través de la imagen del viaje nocturno por el mar, del héroe que en Occidente es tragado por la ballena, desciende a lo profundo de la noche oceánica, ¿no? Recorre ese cuarto oscuro, ¿no? Y va a salir en Oriente, donde aparece el sol, en una sensación de renacer. El viaje nocturno por el mar como expresión del fenómeno deprimido. La noche oscura del alma, el ser tragado por el dragón o el monstruo marino. El viaje al Hades de la psique, ¿no? Este retroceso de la energía. La puesta del sol en el mar, ¿no? Pero que es preludio de un nuevo amanecer. Fíjense ahí cómo lo depresivo y la historia de psique tienen esto como en común, ¿no? De que hay una especie como de viaje a lo profundo y un renacimiento. Ahí está un poema de San Juan de la Cruz, La noche oscura del alma. Y entonces, a lo mejor esta es como la propuesta principal de la presentación. Uno podría imaginarse que el poema de San Juan de la Cruz, ¿no? El fenómeno depresivo, los cuentos sobre la ballena o el monstruo que se tragan al héroe, el mito de Eros y Psique, son todas expresiones de un mismo arquetipo, de una misma experiencia humana que compartimos todos, independiente de nuestra cultura, sociedad u época. ¿Cuál sería esa experiencia? Es algo que hay que construir en conjunto. Pero lo que aquí se postula es que justamente todas estas expresiones simbólicas son una forma de expresar la sensación que tenemos los seres humanos de muerte y renacimiento. La depresión es algo que muere con la perspectiva de que algo nuevo nazca, al igual que el mito de Psique. Esa experiencia es lo que se diría en psicología analítica arquetípica. Esa sensación, la sensación de la posibilidad del renacimiento, ¿no? Que está en tantas culturas, y no solamente la cristiana habla de un chico que fue al inframundo y volvió, ¿no? Recuerdan de que el viaje de Cristo se basa en el viaje al inframundo. Otra cosa es que en nuestra cultura, vaya a saber uno por qué, Sábado Santo no se celebra. No es viernes rápido al domingo. ¿No se han dado cuenta que los colegios nunca dicen qué pasó en Sábado Santo? Es interesante, en el libro rojo de Jung se habla de que Cristo le fue a predicar a los muertos, ¿no? Esa experiencia que también está en el Esquical, que está en Inanna, que está en Perséfone, ¿no? Que están distintas vivencias, pareciera que es una parte del ser humano. Y que pareciera que entonces cuando uno está frente a alguien deprimido, hay que recordarle de que en los casos más graves ese deseo de terminar con la vida no es literal, sino que es la necesidad simbólica de la psique de morir y renacer, ¿no? En este viaje de la doncella de madurar, porque la diferencia entre la doncella inicial y la mujer final que asciende al Olimpo es que madura
gracias a la incorporación de Eros, del vínculo, ¿no? Entre más capacidad vinculante, más madura la psique. Voy a ir cerrando. Me gustaría dejar al menos planteado algunos posibles opuestos al mito del Eros, ¿no? Igual podemos encontrar opuestos, ¿no?, a esta fuerza que nos vincula. Desde el punto de vista emocional, Fobos, ¿no?, que es un soldado amigo de Marte, un tipo malas pulgas, con colmillos, que va a la guerra, ¿no?, y al cual todos le tienen miedos. O sea, emocionalmente Fobos podría ser un opuesto de Eros, aunque también en realidad uno podría pensar que Fobos es un Eros sombrío. O sea, es una forma sombría de quedar vinculado. Porque si yo estoy enamorado perdidamente de alguien, prefiero que ese alguien me odie a que me ignore, ¿no? Prefiero un Eros sombrío, me cae pésimo, a que pase indiferente por frente a mí, ¿no? Más terrible. Desde el punto de vista mítico, Eros, el dios del amor, va a encontrar su opuesto en el dios Pan, en lo más instintivo, ¿no? Este dios que tiene patas de cabra y que es parte del consejo de Dionisio, ¿no?, en el bosque. La corporalidad, el cuerpo en su lado más instintivo, la sexualidad más básica, ¿no? Todos los terapeutas que vemos a alguien deprimido queremos que de alguna u otra forma se contacte con el dios Pan. Vitalidad pura, ¿no?, fuerza pura. Desde el punto de vista psicológico, desde el punto de vista filosófico, Eros es opuesto al Logos, que son, digámoslo así, las dos grandes columnas de la psicología profunda y de todo movimiento. Yo creo que en el esoterismo ocurre algo parecido. Un movimiento es el Eros, el vínculo, la conexión, y el otro gran movimiento es la palabra, ¿no? Este no es el logos aristotélico racional del pensamiento, este es el logos heraclitiano de Parménides, el hieros logos, la palabra sagrada. Si uno se fija, también hay una idea arquetípica. En la mitología hay como dos formas en que el cosmos nace. O nace a través del Eros, del parto, ¿no?, del dar a luz femenino, o nace a través del logos. En el principio fue el verbo, el Dios que piensa la humanidad y al decirla la crea, ¿no? Nacimiento, parto, eros, apego, palabra, silencio, verbo, esperma, ¿no? Dos formas de dar vida. Yo creo que en una intuición extraordinaria parece que, yo no sé si estoy mal al decirlo, el próximo coloquio de esoterismo va a ser sobre palabra y silencio y palabra, ¿no? Una intuición poderosa de los organizadores. Desde el punto de vista psicológico, el eros es contrario al poder. No es el mejor ejemplo, el único que se me ocurre en este momento. Si alguien ha visto alguna vez, ya está muy fome, pero alguna vez los Simpsons, los antiguos Simpsons, este Homero Simpson, un hombre promedio que entra en la oficina del señor Burns, que es un jefe, ¿no? Sin herir susceptibilidades, como un magnate muy poderoso, ¿no? Y es como que entra y el escritorio está al fondo, y él, inmediatamente cuando entra cada vez se siente intimidado, ¿no? Porque donde hay mucho poder falta eros, y donde hay mucho eros pareciera que falta el poder, ¿no? Una de las cosas más difíciles de combinar es el eros y el poder, desde el punto de vista de la vivencia psíquica, ¿no? Otra cosa es la práctica. Y de manera existencial, ya lo dijimos, el eros como
opuesto al tánatos. Voy a dejar ahí. Habrá, al cerrar, como dejar abierta la pregunta, ¿habrá algo más profundo en la psique que el eros y el logos? ¿Habrá algo, perdónenme la expresión, por debajo de esta fuerza vinculante y de esta palabra, que no es la palabra, no es esta palabra, es esa palabra que dice, cuando dice, es prudente escuchar al logos y no a mí, ¿no? Es la palabra de los poetas, esa palabra que habla por sí misma a través de uno, ¿no? ¿Habrá algo más profundo que estas dos fuerzas? Al cerrar, postular de que probablemente la función más profunda del eros es un intento de llevarnos a nuestra memoria, ¿no? Recuerden esto que postulamos entre medio de que cuando el eros se humaniza, se encarna, se transforma en el alma, o lo que Jung denominaba el ánima, ¿no? El lado femenino del hombre y la mujer primigenia dentro de la mujer, ¿no? Ese lado femenino, no en sentido contrasexual, sino esa posibilidad de dar a luz, ¿no? Esa alma que intenta conectarte con lo más profundo de ti mismo, con tu sensación subjetiva de totalidad, ¿no? De sentir de que este es mi lugar en el mundo. Por eso para los griegos Ulises es el hombre más sabio. Va a rechazar la eternidad, va a rechazar amores, va a rechazar ninfas por volver a Ítaca, que es su lugar en el mundo, ¿no? Cualquier persona que se va a ver la carta astral, lo que aspira secretamente es a encontrar su lugar en esta tierra, ¿no? La experiencia subjetiva de la totalidad, que tiene muchas formas de expresarse, pero que en este momento elegimos expresarla desde el término aion, que es esta sensación de un tiempo que está unido. No es el tiempo cronológico, el antes, el presente y el después. Nuestra sociedad está enferma de futuro, va a decir Octavio Paz. Ponemos toda la esencia del mundo en un futuro posible. Esta es una temporalidad distinta, es la temporalidad de aion, donde, fíjense, con esto termino, cuando realmente recuerdo, ¿no? Ese recordar de Damasio, cuando recuerdo esa experiencia de plenitud que tenía de niño, aunque mi niñez haya sido difícil, esos momentos donde sentía que todo calzaba, cuando mi memoria logra, cuando mi eros logra activar ese recuerdo, el pasado vive en mi presente y me muestra mi futuro. Pasado, presente y futuro, ya no cronológicamente, sino como superpuestos. Aion, o como Nietzsche le gustaba decir, eterno retorno de lo mismo, este pájaro sobre un enorme reloj, ¿no? Todas las cosas volverán a repetirse. Casi infernal, esto que está ocurriendo volverá a pasar, tal cual, una y otra vez. Por lo tanto, vivamos nuestra vida como si ésta se fuese a repetir al infinito, ¿no? Pareciera que para allá nos lleva el eros. Muchas gracias.
Gracias, Felipe, por cortar tu ponencia. Hemos tenido un montón de problemas con los tiempos. Pido disculpas si alguien se molestó por el tema de las preguntas de la Ali. No fue por una intención machista, ni mucho menos. Y la idea ahora es que tenemos 20 minutos de preguntas. Ali, si puedes pasar adelante para que la gente pregunte tanto al tema de la Ali como de Felipe. Gracias. ¿Preguntas? ¿A los dos temas? Sí, yo quiero preguntar por... Muchas gracias, señor Banderas, que me habían hablado muy bien de ti, y era verdad. Y también a la brujita que dicen que es Scorpio. Bueno, la cosa es que siempre me interesa el tema esto de las cajas, que la caja de Pandora, y en este caso ella encontró también una caja, la abrió y ese fue su fatalidad, pero a la vez fue su esperanza. Entonces quiero que me hable un poco más del tema de las cajas. ¿Conviene abrirla? ¿Conviene respetar lo que te dicen, que no habrá algo? Eso, ese tipo de preguntas. Bueno, yo no tengo mucha noción del público, pero sí sé que hay muchos astrólogos y me imagino que también habrá personas que trabajan con otros, ¿no? Ya sea psicólogos o acompañantes, y a mí me parece que yo haría como la distinción, porque en un trabajo terapéutico yo creo que una de las cosas que se enseña en la formación de analista es justamente a captar el tempo, el ritmo del otro y de no abrir apresuradamente ciertas cajas. Yo creo que cuando tú desde la impaciencia abres ciertos secretos que el paciente no estaba preparado para abrir, lo que hace finalmente es retraumatizar, ¿no? Pero yo siempre tengo la duda de si en una carta astral eso funcionará de la misma manera, porque ahí ustedes me corrigen, pero yo siento que el astrólogo tiene como una oportunidad para pegar el combo, ¿no? Y yo me imagino que hasta cierto punto la persona que va está semiabierta a que eso ocurra. Por lo tanto, me imagino que la experiencia de la caja abierta en el segundo caso puede ser mucho más probable. Lo que sí yo tendería a pensar en el caso de la astrología, de que si se va a abrir una caja, si se va a decir algo, ¿no? Que probablemente es potente para el otro, ojalá que el otro tenga la experiencia de la sincronicidad, es decir, que eso que se le están diciendo calce con el tiempo y con la vivencia de su propia vida, porque esa es una experiencia muy potente y amortigua la revelación, ¿no? Pero cuando simplemente te dicen algo y eso es tan chocante que no logras calzarlo con tu historia, bueno, yo pienso que puede ser un poco más complejo, ¿no? Eso es lo que se me viene, yo no sé si Gracias. Yo agregaría nomás que coincidiendo totalmente con él, lo ideal es esperar a que las cajas se abran solas. Hay que respetar la orden. Porque están estos accidentes que hablaba Felipe y la gente muchas veces viene a consultar a propósito de que se abrió algo. Hola, me gustaron ambas charlas, bien ilustrativas. Y tengo una pregunta para Alice, que quizás no quiero profundizar mucho, quizás va de la mano con lo técnico quizás. Lo que rescaté de tu exposición de Eris es un planeta lento que nos afecta a todos de una manera aparentemente colectiva y coincide con movimientos de entre comillas desórdenes sociales o revoluciones donde la mujer se manifiesta y
el poderío del hombre queda como observador ante esta manifestación femenina. Y también viste las cartas de ciertas personas íconos, mujeres importantes, que están coincidentes con aspectos de Eris. Mi pregunta es, ¿cómo particularizarías este planeta en la carta de un hombre? Yo planteé una mirada, ¿no? Una mirada, una reflexión mía, que tomé esto en lo colectivo, cómo puede manifestarse en términos de avances, sobre todo la conjunción Urano-Eris, avances en lo que tiene que ver con el lugar de la mujer, o también el poder, ¿no? Cómo se distribuye el poder, pero en la cosa particular de la carta de las personas, yo alcanzo a vislumbrar solo algunos elementos, ¿no? Uno de ellos es, y esto ya no tiene que ver con género, Eris en alguna cuarta armónica, ¿no? Con un planeta personal. En general lo que hasta ahora, hasta lo que he logrado ver, es que hay un paso, un tránsito que tiene que ver con el sentido de la justicia, el poder, lo injusto o justo del poder, ¿verdad? Estoy recordando una persona que tuvo un lugar de poder, una mujer, en una organización muy grande, internacional, etcétera, etcétera, y que una vez que fue despedida, todo el proceso de que si era justo, que era injusto, el proceso judicial, la lucha por no aceptar eso que venía de una voluntad, que se abrió una caja, lo que sea, ¿verdad? Que en el fondo es una voluntad que nos cuesta aceptar, porque parece ser que sí está representando una polarización, ¿verdad? Y un momento en que en esa polarización nos podemos perder y vivimos todo como justo o injusto. Entonces va más allá del género en ese sentido, pero no podría profundizar más allá porque es algo que estoy observando hace muy poco. Gracias. Pero voy a hacer un comentario. Hola. Respecto a lo que decía Felipe y Alice, me surgió una idea ya. Cuando tú, Felipe, hablabas de este tema de la vela y que esa como carencia de fusión en el amor cuando se separa, también me recuerda mucho también lo que decía Alice, que con estos movimientos sociales, todo lo que está ocurriendo entre la mujer y los hombres, bueno, es sabido biológicamente que a las 8 semanas o un poco antes seguimos siendo los hombres mujeres en el vientre de la madre, en el fondo. Lo que también después al nacer se repite como historia en que experimentamos todo a través de la madre, entonces está esta como diferenciación del hombre hacia la mujer, en el cual siento que como que se crea este juego de corre que te pillo, como que el hombre tiene que diferenciarse. Después a las 8 semanas llega hasta como bombardeo de testosterona para decir, tú vas a hacer otra cosa, diferénciate desde todo tu entorno y lo que estás. Y la mujer como que quiere siempre, desde una energía masculina, igualar al hombre en algunas cosas, ¿ya? Me parece que a nivel de género hay que hacerse como una reflexión, quizás como o seguimos con el corre que te pillo eterno, o fusionamos y alquimizamos en el fondo esta energía, tratando de movernos desde nuestras energías nativas, como sería la femenina, que quizás puede ser más yang, más pasiva, que lo que vemos ahora, que de repente hay mujeres que incluso se han puesto súper agresivas y han como tomado todo un papel con esta igualdad a nivel energético, que de repente me parece que va a llevar al hombre también a otro nuevo hombre que a la larga, si seguimos repitiendo la historia, va a llegar un punto que la mujer va a querer también posicionarse como ese hombre y vamos a seguir con este juego de la diferenciación entre el género por una cosa tanto biológica como social. No sé, es como una idea que me surgió y creo que se linkea un poco ahí con lo que hablaban ustedes. Quería, no sé si quieren opinar algo ustedes o compartir alguna idea. Bueno, yo no veo el tema como de competencia de género, ¿ya? Yo creo que cada género aporta. El punto es desde dónde lo leemos y las lecturas simbólicas que hacemos, ¿ya?
Entonces en este minuto en que sí, la cosa está polarizada, yo me he bajado del auto y qué sé yo, la persona que está cuidando los autos me dice, oiga, las mujeres están muy enojadas, y él está más enojado que yo bajándome del auto, o sea, no... Y entonces estamos en un momento en que eso está polarizado, pero mi perspectiva es positiva, es optimista. Creo que es un momento para escuchar algo más, algo que no tiene que ver ni con competencia, ni con lucha, pero al principio se vive así. Claro, de fuera a priori se ve un poco así, por eso es importante llegar a la profundidad de repente al conflicto, o cuando se nos desordena un orden, ¿no? Y no sé qué opinaste. No hay nadie.